Jueves 20 de febrero de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica a través del www.laprensaaráfica.com, canal 37, en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. La producción cafetalera del país se encuentra en una situación crítica, por qué no decirlo, de emergencia. Desde el aparecimiento de la roya, la presente cosecha está a las puertas de registrar una de las peores de su historia, o quizá comparable a la producción de hace un siglo atrás, cuando la recolección alcanzaba los 550.000 quintales. Ahora se habla de que la cosecha 2013-2014 será de 600.000 quintales, que hay 140.000 empleos que se habrían perdido en el campo y que unos 30 millones de dólares en salarios no estarán disponibles entonces. Varios temas de los que vamos a conversar esta mañana. Está con nosotros en nuestros estudios Víctor Mencía. Él es el presidente de la cooperativa Siglo XXI. Víctor, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, hombre, bienvenido. Buenos días para todos los que nos sintonizan, especialmente para el sector caficultor, que está un poco preocupado, aunque tenemos buenas esperanzas, digamos, de precios. Lamentablemente no tenemos producciones, pero para eso estamos, para platicar un poco de café contigo esta mañana y para que los televidentes, claro, incluso que no son caficultores, se enteren de cómo está la caficultura salvadoreña. Perfecto, Víctor. Yo creo que es importante colocar un poco en perspectiva la problemática del café, sobre todo si hacemos una especie de antecedente que nos permita ubicarnos, ¿qué sería? Año y medio, hace 2 años, cuando se dio la aparición con mucha virulencia del hongo de la roya. Es decir, debemos entender que la roya siempre ha estado presente en la caficultura en nuestro país, pero bueno, hace año y medio, ¿qué sería? 2 años que comenzó con más virulencia este hongo. Que vinieron nuevas cepas. Solo déjame advertirte para no cometer los errores que otros cometen. La roya, fíjate que se inició hace muchísimo tiempo en Ceilán, ahora Sri Lanka, es el Emileia bastatrix, es una enfermedad que la miran los fitopatólogos, ¿verdad? Nosotros en esos tiempos nos preparamos muy bien con personal que mandamos a capacitar, incluso una muy buena respuesta en esas épocas de la Compañía Salvadoreña del Café en combatir la roya, y combatieron la roya como una emergencia nacional. Eso para ponértelo de antecedente, trajeron oxicloruro de cobre, repartieron, yo estaba chiquito, mi papá era caficultor. ¿Estamos hablando más o menos de qué año? Estamos hablando más o menos de 1985, 1986. Entonces, incluso el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café en aquellos entonces repartió bombas mecánicas en aquellos entonces. Fue una cosa muy buena, creo que se enfrentó muy bien. Pues hace 2 años, y como tú dices, siempre tuvimos la roya, siempre estuvimos previniendo la roya con fungicidas, digamos, preventivos. Déjenme decirles que la roya no se combate, se previene. Ya cuando la roya está en el palo ya es por gusto combatirla, pero se previene. Entonces, de alguna manera u otra la preveníamos, y hace 2 años pues surgió unas nuevas cepas, se hizo la advertencia y la alerta, digamos, a las autoridades respectivas de que la roya venía, y venía fuerte. Lamentablemente creo de que las personas que están a cargo de la parte de agricultura quizás no son las más, digamos, calificadas para este tipo de cosas, o de peste, o de plagas, o de enfermedades, y dijeron, una de las cosas que dijeron que la roya era política, que queríamos emplear el sector caficultor la roya en política, y no era cierto. En esos momentos, fíjate de que incluso la anterior señora que estaba en el Consejo Salvadoreño del Café le advirtió al ministro que estaba, no sé cuál de los 3 ministros estaba, si o los otros anteriores, o el señor viceministro, de que la roya venía y que ya había un porcentaje de infestación bastante grande y que teníamos que hacer algo para prevenirla. O sea, en ese momento se podía actuar. En ese momento, ¿estaba a tiempo todavía? En ese momento se podía actuar, pero para darte una idea, digamos, la parte esta de la roya se combate integralmente, en un manejo integrado, digamos, de la enfermedad. Pero, digamos, la actividad más profunda que se hace es la aplicación de fungicida, casi siempre 60 días después de que cae la lluvia, porque es lógico de que en esos momentos ya el palito se viste quiere decir que se llena de hojitas, y entonces ya esas hojitas son las que se previene ya con el fungicida y con algún tipo de foliar, especialmente en ese momento que tenga boro, zinc y otros tipos de ¿cómo se llama?, de elementos.
Eso estamos hablando que eso debe de hacerse ahí por junio. El producto ese año lo repartieron en noviembre. O sea que la roya ya estaba, obviamente el parque cafetalero estaba totalmente infestado. ¿Cuánto tiempo le lleva a la roya para desarrollarse una vez que ustedes ubican de que está presente ahí? Fíjese que como la roya, cuando el hongo se mete a la planta, preventivamente no se puede ver, por eso que es prevención. Pero de ahí tarda un ciclo de 45 a 60 días para que nosotros podamos ver el hongo. Ya cuando el hongo está en la planta y la espora está ahí, pues obviamente ya hay, digamos, una infestación ya del parque, de la finca o del parque cafetalero, porque ya no se puede, ya con la roya en la hojita, obviamente esa roya se va a caer, esa hoja se va a caer por la roya y ya no podemos hacer mucho. Entonces, el epílogo de esto fue de que no se trató a tiempo la enfermedad, ¿verdad? Y eso trajo como consecuencia muchísimas cosas. Pero antes de eso, déjame comentarte, William, y déjame comentarle a nuestros televidentes y a la gente que nos escucha, de que paralelamente en Centroamérica se estaba dando algo parecido, ¿verdad? Entonces yo tuve la oportunidad. Claro, no era exclusivo de El Salvador, incluso Colombia tenía algunas dificultades. Incluso Colombia, incluso Perú ahora está pasando por un serio problema de roya, ya advertido, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es de que yo tuve la oportunidad de ir a un seminario de roya, digamos, donde se estaba analizando ya organizado por el BESIE, por mi amigo Yuri Centeno, en el cual dejaron ver que el país que más había sido influenciado, digamos, el que más había atacado a la roya, había sido El Salvador. Éramos los campeones para ese año, fíjate. Tuvimos la mayor pérdida de empleos. Teníamos el parque cafetalero más viejo, porque eso tiene que influir también con el ataque de virulencia de la roya. Perdimos empleos, perdimos productividad y tuvimos el mayor porcentaje de infestación, que en aquel año fueron del 76% en comparación de toda Centroamérica. Moraleja, no le entramos a la roya en su debido momento, ¿verdad? Y hoy tenemos las consecuencias que tú acabas de decir en la introducción, que son la menor cosecha de todos los tiempos. O sea, aunque el presidente diga que es la penúltima menor, que desastre que diga eso, pero es la menor. Ahora bien, pero ya para entonces había suficientes advertencias, es decir, había suficiente investigación científica para determinar incluso el porcentaje de afectación de los cafetales. Qué buen punto has tocado, porque yo creo que parte de la solución de estas cosas es tener la tecnología adecuada para enfrentarla, ¿verdad? Y en esos momentos habían desmantelado, así con esa palabra, la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café, Procafé. En esos momentos en que atacó la roya, a Procafé le habían quitado todos los fondos, que por cierto damos todos los caficultores, no lo da el gobierno, porque yo tengo la impresión de que mucha gente cree de que a nosotros nos regalan y nos pagan todo. A nosotros no nos pagan nada. Fíjense, le puedo decir, Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café, nosotros el sector caficultor aportamos 50 centavos de dólar, que no se los dan, y que por cierto ahí hay 50 centavos de dólar por quintal oro exportado, que por cierto no se los dan, ¿verdad? Y que deberíamos de saber a dónde están esos 2.5 millones de dólares que no se los han dado desde hace 2 años, desde que desmantelaron Procafé. Queremos saber a dónde están, por cierto, porque son fondos provenientes de todos los caficultores. Y también pagamos el Consejo Salvadoreño del Café. Nos descuentan 35 centavos de dólar para la manutención del Consejo Salvadoreño del Café, que es el encargado de llevar estadísticas y la parte promocional y mercadeo de Café del Salvador. Y digamos que es el organismo rector. O sea, que el sector caficultor paga estas instituciones, ¿verdad? Y a través del gobierno, obviamente por medio de una tasa, que nosotros le damos por llamar la tasa dólar café y la tasa Consejo Salvadoreño. Pero a través de estas instituciones ustedes no reciben una especie de subsidio. No. Lo que hacemos es, nosotros pagamos eso y a cambio de Fundación Salvadoreña de Investigaciones del Café recibíamos toda la parte de investigación y transferencia de tecnología y la parte de capacitación. Actualmente el Procafé está ¿cómo se llama? Funcionando a su mínima expresión, ¿verdad? Gracias, digamos, a algunas consultorías y algunos esfuerzos que hacemos caficultores por ayudarle a Fundación Procafé.
Pero lo que te dije de la Roya es que no teníamos como un ente, como lo que tú dijiste, un respaldo tecnológico, científico, después de tener tanta investigación en este país y que éramos los reyes en toda Latinoamérica a través de una organización que se llama Promecafé, en donde aglutinan a todas las instituciones de investigación y transferencia de tecnología de la región. Nosotros éramos muy reconocidos por esta cuestión. La desmantelaron. Teníamos por un lado el ataque de la Roya, la tardía respuesta, y no teníamos una institución que pudiera hacer diagnósticos, que pudiera brindar tecnología porque estaba desmantelada. Hoy las consecuencias las tenemos a la vista. Bueno, debo hacer la primera pausa comercial. Víctor, cuando regresemos hablemos entonces, ya una vez puesto en perspectiva, digamos, la base de lo que ha ocurrido, ya las consecuencias que está implicando esto en términos de la exportación del café, la generación de empleo que es crucial en el campo, sobre todo en estas zonas agrícolas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Me falta la parte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este jueves continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Víctor Mencía. Él es el presidente de la cooperativa Siglo XXI. Víctor, bueno, hablamos ya un poco del antecedente, de cómo es que se desarrolló la situación de la honga, del hongo de la roya en nuestro país, las consecuencias que tuvo hace más o menos 2 años, pero tengo una pregunta ahí, antes de pasar a las consecuencias directas que tienen que ver con la generación de empleo, con el impacto que tiene en la exportación, es sobre esto, ¿qué es lo que ustedes perciben? ¿Hubo acá falta de voluntad? ¿Era desconocimiento de la materia? ¿O había alguna situación, una acción deliberada sobre esto? Mire, yo sinceramente no quiero pensar en cuestiones deliberadas. Fíjese que yo lo atribuyo más a falta de voluntad y realmente a funcionarios inoperantes. Pero estos funcionarios inoperantes deberían de ser castigados, hombre. Si el sector lo tienen casi quebrado, pues. Yo lo que te quiero comentar, porque no te terminé el final de la novela, que es un poco feo, el final de la novela de la Roya, no de lo que vamos a hablar. No estamos hablando del final de la novela de la caficultura en el país. Pues fíjate que ese casi ya se acerca, porque creo que la caficultura salvadoreña está así como en cuidados intensivos, ¿verdad? Está a punto de morirse y realmente
firmamos cosas y firmamos, pero no, como que no hacemos nada. La cosa que te quería comentar, que posteriormente a esto, del primer año de Roya, vino el segundo ataque de Roya, que fue ya para el año pasado, para la cosecha 13-14. A esta altura del partido tenemos, según Procafé, alrededor del 90% del parque cafetalero infestado de roya. Pero ahora ya no solo es la roya, porque como no combatimos o no prevenimos, la roya a tiempo, ahora lo que ha pasado es que ha pasado al siguiente estrato, que es antracnosis. ¿Qué se trata la antracnosis? La antracnosis es una muerte súbita del café. Y lo que ha pasado ahora es que ya se nos murió la mayor parte de café, de árboles de café, especialmente los arbolitos que estaban ya viejitos, que la gente que sabe de caficultura me va a entender, que son todos los borbones y todas las mutaciones de borbón, paquitas que teníamos muy buenos, pero que todo periodo, digamos, más cuando a un viejito le da una enfermedad, con el respeto que me merecen los ancianos, pues obviamente le pega más fuerte. Ahora, pero estamos hablando de que todavía este árbol producía. O sea, aún siendo un anciano, ese árbol estaba produciendo. Claro, producía, ¿verdad? Pero obviamente no se habían hecho los cambios estructurales que hizo toda Centroamérica. Es que mira, William, nosotros el problema, digamos, de los últimos 10 años quizás ha sido que no le hemos apostado a nada. Y entonces creemos de que no hubo una apuesta hacia la caficultura. Cuando entró el actual gobierno del señor que está enfermo, o que han operado, le dimos el beneficio de la duda y le brindamos, digamos, todo nuestro apoyo, pero realmente nos sentimos traicionados, hombre, de este gobierno, el sector caficultor, porque lejos de eso, 1000 números hablan más que 100 palabras. Hoy tenemos la peor, o para que no se enoje el presidente, la penúltima cosecha más baja de toda la historia de El Salvador. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces yo creo de que un país como nosotros debemos de apostarle a cosas nuevas. A cosas nuevas queremos decir, a tener una nueva caficultura con nuevas variedades. Es que miren, amigos, no nos podemos pelear con la tecnología. Si la tecnología va avanzando y nosotros debemos de ir al mismo paso que va la tecnología, ¿verdad? Pero si nos quitan nuestra institución de tecnología, no nos dan financiamiento y no tenemos ninguna facilidad de las cosas, pues obviamente ahí están las consecuencias. Y te quiero advertir algo, no queremos nada regalado. O sea, no estamos pidiendo nada regalado. Lo que estamos pidiendo es buenas voluntades y ser buenos facilitadores para eso. Porque esto no solo le concierne al sector caficultor, le concierne a toda la población. Mire, amigo, usted que nos está viendo, si no le apuesta a la caficultura este gobierno y todo el país, ya no vamos a tener agua, ¿verdad? Y ya no vamos a tener bosque. Y no sé qué le van a decir a sus hijos o a sus nietos. Si el café contribuye, en este país es el único bosque medioambiental que hay. Son 200,000 manzanas de café que son las que nos proveen de agua, que son las que fijan el carbono, ¿verdad? Es la única fuente de oxígeno que tenemos. Entonces yo creo que debemos de ser muy responsables en eso y empezar, digamos, a apostarle a la caficultura. Ahora bien, hablemos un poco de datos estadísticos, Víctor. La producción, ¿cómo estaba antes de la roya, la producción cafetera? ¿A cuánto bajó con la presencia de la roya y en qué estado estamos ahora? Okay. En términos de producción. En términos de producción, nosotros para la cosecha, por ejemplo, 2010, tuvimos, 2010-2011, tuvimos alrededor de 2.6 millones de quintales. Nosotros, para hacerle una referencia a nuestra audiencia, quiero advertirle que tuvimos una cosecha récord. Hemos tenido cosecha récord de 4.2 millones de quintales. Éramos el tercer país productor del mundo. Nuestro café era reconocido en todo el mundo. Y de ahí fuimos bajando y llegamos a 3.2 millones de quintales. Tuvimos 2.6 millones de quintales para la cosecha 2010. Y en la actualidad tenemos una proyección, según el Consejo Salvadoreño del Café, de 723,000 quintales oro uva. Según nosotros y nuestras cifras que estamos viendo en el día a día, creo que podemos llegar a unos 650,000 quintales de oro uva, no de oro exportable. De oro exportable tal vez van a ser unos 500,000 de quintales. Eso quiere decir
de que hemos perdido, le guste a quien le guste o no le guste, hemos perdido más de 140,000 empleos. Porque el señor presidente en su mensaje sabatino, que por cierto yo no lo escucho, solo me lo cuentan, mencionó de que esas cifras, por cierto, dadas por la prensa gráfica y por su colega Miguel Portillo, que muy buen reportaje, por cierto, mencionó que habíamos perdido 140,000 empleos. Fíjense que para producir un quintal oro uva nosotros necesitamos alrededor de 11 días hombre en trabajo formal, más la parte de corta que significan, eso puede andar significando unos 100,000 empleos que hemos perdido, más la parte esta informal que necesitamos para corte de café, eso puede andar en una pérdida de unos 35,000 empleos, eso nos da 140,000 empleos. O sea, estamos hablando de empleos directos. De empleos directos. Los 140,000 son directos. Directos, con los que son 140,000 familias que tienen alrededor de 5 hijos cada uno y que esperan esta parte de trabajo y la cosecha de café para poder comprar toda su ropita que van a ocupar todo el año, para poder adquirir, digamos, las demás cosas que ellos necesitan para su diario vivir. Y lo más importante, que estos sectores de la caficultura a donde están ubicadas las fincas se vuelven como unos dinamizadores de la economía, porque ahí compran en las tienditas compran en los distribuidores le compran a los industriales y toda esa cadena, digamos, productiva se pierde. O sea, la actividad circulante, digamos. Se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido, y lo más triste es que según el PMA ya hay en la zona, en las regiones cafetaleras, ya hay hambre. Incluso ya están repartiendo paquetes de subsistencia, ¿verdad? Esto lo están haciendo desde el año pasado, el reparto de alimentos. Ahora con un poco más de énfasis, porque obviamente la cosecha pasada fue más o menos de 1.730.000 quintales, creo que fue la última estadística que nos dieron, o sea que la cosecha de ahora va a ser quizás un 60% menos que la del año pasado. Obviamente en las regiones cafetaleras pues va a haber más hambre. O sea, eso es lo que está planteado ya en este momento. Eso no estamos hablando de situaciones a futuro, sino de lo que está ocurriendo en este momento en el campo. Mire, para que nos entiendan los amigos televidentes, si usted tiene una finca ahorita y se está haciendo la labor de poda, que por cierto nadie está podando porque no tiene flujo de efectivo con qué hacerlo, si usted tiene una finca, yo por cierto tengo una finca por Comasagua y necesitábamos 20 gentes para empezar a podar, nos llegaron 60 y contratamos realmente 15 más de las que necesitábamos, porque empezamos a abrir hoyos, porque tenemos un plan de renovación de cafetales con fondos propios, por cierto, para poder sustituirla con otras variedades que si quiere después hablamos después. Y esta gente venía de Nahuizalco, venía de San Pedro Puxtla, y usted sabe cuánto es el salario de 15 días de esta gente en una catorcena que trabajan 11 días, ellos se ganan $60. Entonces, esta cuestión, perdónenme, es de emergencia nacional, no solo para nosotros los caficultores, sino que especialmente para los trabajadores, ¿verdad? Y sus familias, por supuesto. Y hasta el momento, digo yo, no vemos ninguna luz en el fondo del camino. Quiero decirte algo, yo, por una fuente que yo creo que es de mucha credibilidad y que estuve platicando ayer, creo que el próximo viernes van a anunciar algunas medidas, digamos, el actual gobierno, ojalá así sea. ¿Viernes sería mañana o la próxima semana? Mañana. Van a anunciar unas medidas como de unas nuevas líneas de financiamiento y créditos. No quiero extenderme más en eso porque no sé de qué se trata, ¿verdad? Y solo me informaron que sí lo iban a hacer. Ojalá que así sea. Yo creo y los invito a todos a no politizar el tema de la caficultura, porque el tema de la caficultura tiene que ser un tema nacional, en los cuales nos debemos de ver involucrados todos, no de que yo firmo una cosa y vos firmas otra, y vos sos pelón, y vos sos sequito y yo soy gordito, no es así, o vos barbudo, no, la cosa es que todos nos metamos a trabajar en pro de la caficultura, estrictamente
en un plan que esté bien estructurado y que salga del sector caficultor junto con un buen facilitador que tiene que ser el gobierno, quede quien quede, sí. William. Bueno, de hecho ya vamos a hablar un poco de la parte de el pacto por el café que se firmó en la finca de don José Antonio Salaverría, pero antes de llegar a esa parte, una pregunta más que tiene que ver con la parte de producción. Víctor, ¿cuánto tiempo les puede llevar para recuperar? Es decir, si hay medidas emergentes en este momento, si se le puede entrar con agresividad, pero ¿cuánto tiempo les va a llevar poder recuperar la producción a los niveles que se tenían, por ejemplo, hace 2 o 3 cosechas atrás? Qué buena pregunta. Y ese es te quiero regalar un antecedente. Quien diga que la caficultura la va a recuperar en un año, que traiga al mago Fancy, no, ya se murió, ¿vean? O que contraten a otro mago. No, mira, un árbol de café de las nuevas variedades ahora que son resistentes a la roya, que son resistentes a plagas y enfermedades, que son muy productivas, que son variedades que son unos híbridos muy buenos, por ejemplo el Cuscatleco, que es una mezcla de un híbrido de Timor con un Biasarchí, de la línea, si mal no me recuerdo, 5296 para mis amigos genetistas, o un Icatú, es una parte muy técnica. o un Icatú que proviene de un híbrido de Borbón con canéforas en una retrocruce con Mundo Novo, para mi amigo Ángel Cabrera, que es genetista, muy bueno, por cierto, un saludo para Ángel, que ha trabajado muy bien la parte de estos Cuscatlecos. Creemos de que estas nuevas variedades pueden empezar a producir al segundo año, ¿verdad? Y al cuarto año ya dar su producción total. Pero son variedades muy productivas, son variedades muy prometedoras. Y te voy a poner... Bueno, pero estamos hablando de que si se siembran en este momento, por ejemplo, bueno, el momento de siembra, ¿cuál es el más adecuado? Bueno, el momento de siembra, nosotros empezamos a sembrar en junio. En junio. Finales de mayo, principios de junio, ¿verdad? Para aprovechar todo el invierno. Para que le caiga todo el invierno. Hay gente que siembra en agosto. O sea, no estamos hablando de que se va a sembrar en este momento, sino que sería hasta tipo junio. Ese es un gran problema, porque fíjate que como hoy en época de elecciones, todos hablamos de elecciones y se nos olvidamos que tenemos que trabajar y comer. La mitad del invierno le toca al señor Funes, y la mitad del otro invierno le va a tocar a quien gane. Entonces, lo importante es trabajar desde ahorita, para que 4 años después, si tenemos una buena repoblación de nuestro parque cafetalero, podamos alcanzar al final del otro periodo, digamos, presidencial. Siento yo que si trabajamos bien y le ponemos ganas, podemos terminar con unos 2.5 millones de quintales y apostarle a la caficultura. Quiero decirles, amigos, de que Honduras, por ejemplo, le apostó a su caficultura. Tienen variedades resistentes a la roya ahora muy buenas, el Parainema, que es primo hermano del Cuscatleco, tienen su Lempira y otras variedades bastante buenas, y la conclusión ha sido que Honduras el año pasado obtuvo alrededor de 7 millones de quintales de café, después de ser el último productor de Centroamérica. Hoy somos el último nosotros, y este año esperan una... ¿Somos el último? Sí, somos el último en Centroamérica, producimos menos que todos, somos los campeones en todo, somos los campeones en todo lo malo, después de ser los campeones en todo lo bueno. Y como se llama, te comentaba de que esta cosecha van a tener alrededor de 5.5 millones de quintales, y eso debido a que Honduras sí le apostó al café, sí le apostó a otros commodities como el cacao, sí le apostó a su palma africana. Pero eso tiene que ver, mi estimado William, con también la parte educativa. Nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestros jóvenes, en la parte de la Escuela Nacional de Agricultura. Yo te comento, yo soy una persona que soy un ingeniero industrial comprometido con esta cuestión del café, ¿verdad? Nosotros somos unos comprometidos, nosotros exportamos café en la cooperativa a Helsinki, a Antwerp, a Jordania, tenemos un montón de mercados bonitos, y como comprometido de la caficultura, necesitaba que un hijo mío también se comprometiera con la caficultura. Lamentablemente no tengo ningún hijo varón que le guste la caficultura, pero tengo la ventaja de que a mi hija, la de en medio, sí le gusta, y anduve viendo dónde la ponía aquí para una escuela de agricultura bonita. La escuela de agricultura de nosotros es un desastre, perdóname, con todo el respeto que me merece. O sea, no es una opción para formar a nuevos profesionales. No, porque ahí les enseñan a lo que hablan aquí, hombre, a sembrar maíz y frijol con mucho respeto, que creo que lo siembran muy bien, ¿verdad? Y que sí tenemos cosecha récord y también tenemos precios récord bajos que les pagan a los pobres productores de maíz y frijol. Pero ese es otro tema y no es comercio justo. Tienen pobre a todo el campo por andar diciendo que venden frijoles a 50 centavos. Pero te comentaba
Lo de mi hija, ¿sabes dónde estudia mi hija? En el Zamorano, en Honduras Agronegocios, porque aquí no había una opción de donde pudiera seguir sus estudios. Por cierto, un saludo a todos los zamoranos que nos están viendo en línea ahorita, y a mi hijita linda también. Entonces, esta es de las partes que tenemos que trabajar también y apostarle. Tenemos que empezar a adicionarle valor a nuestro producto. No solo producir café, sino que también tenemos que tener ideas innovadoras que den como resultado que en estas crisis de café, porque yo le doy por llamar la tormenta perfecta, crisis de café, de precios, crisis de roya y un gobierno que no nos ayuda, tormenta perfecta. Moraleja, la caficultura en cuidados intensivos. Bueno, hacemos una pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Víctor Mencía. Él es el presidente de la cooperativa cafetalera Siglo XXI. Víctor, hablemos un poco del tema de reactivación. Son 2 temas pendientes para los próximos minutos. Reactivación, pero pacto por el café. Un tema en el que obviamente ustedes no están involucrados, y que es imposible hablar de política sobre ese tema, ¿no? Bueno, porque parece que esto del café tiene mucho aroma a café, pero también aroma electoral. Pero bueno, hablemos de reactivación, de la parte de los giros que se le puede dar, es decir, ¿qué hay que hacer de inmediato? Es decir, medidas emergentes para poder salir al paso de esta situación. Es decir, estamos en una situación de cuidados intensivos, pero bueno, afortunadamente en el tema médico hay buenos especialistas, hay buen medicamento, y un paciente que puede estar en cuidados intensivos tampoco se pueda considerar de que ya está desahuciado, o sea, siempre hay posibilidades. ¿Cuáles pueden ser los giros inmediatos? Mire, yo lo que creo, con mucho respeto, es de que lo principal en estos momentos para comenzar a reactivar la caficultura es que hay que ordenar la casa y hay que poner gente capaz a manejar esta cuestión de la caficultura. Pero lo principal es darle viabilidad económica al caficultor, y eso significa de que hay que rearmar, digamos, el concepto de créditos, pero hacerlo de una forma innovadora, porque no podemos seguir con las mismas líneas de crédito que hemos seguido tradicionalmente. ¿Por qué? Porque la caficultura no está como tradicionalmente estaba. Entonces yo creo de que lo principal aquí, por ejemplo, es tratar de armonizar una línea de créditos o varias líneas de créditos con Bandesal, por ejemplo, a través de los bancos privados de nosotros, de los bancos públicos, Banco Hipotecario, Banco de Fomento, para que las demás la sigan. Entonces, por ejemplo,
fíjese que vamos a quedar, yo le hablaba de que teníamos una reducción del 60% de la cosecha. Claro. Hecho, eso nos va a dar como resultado que vamos a quedar con $20 millones de saldos insolutos. De parte hay que ver cómo financiamos esos saldos insolutos con un poco, digamos, de plazo, unos 5 o 6 años de plazo, con años de gracia, para que el caficultor pueda accesar a esos fondos. Pero lo más importante para accesar a esos fondos es que exista por parte del gobierno un respaldo de una garantía, de un fondo de garantías que pueda respaldar eso. ¿Por qué? Porque obviamente el sector caficultor está tan golpeado que ya sus garantías son mínimas y ese es el problema de no accesar a los fondos. Ahora, estamos hablando de la condición de ciertos caficultores que pueden estar en quiebra, en la posibilidad de embargo de sus propiedades. Bueno, la parte de embargo, yo creo que los señores de la Asamblea Legislativa, los señores diputados, pararon los embargos. Creo que eso no fue muy... No, me refiero derivado de esta situación de la que estamos hablando, de la coyuntura. Por supuesto, pero también lo más importante es que no tienen flujo de efectivo para seguir. Nosotros tradicionalmente hemos manejado un crédito de capital de trabajo que le damos por llamar crédito de avío, que se da más o menos en marzo, se le empieza a dar para todos los trabajos de invierno y se paga contra la cosecha. De eso es que ha quedado saldos insolutos, pero ese crédito de avío que tiene una vigencia de 1 año, a mi entender debería de ser más o menos unos 3 o 5 años como un fondo revolvente en el que usted lo pueda estar ocupando año con año, ¿verdad? Paralelamente creo que hay que arreglar la deuda del sector, y arreglar la deuda del sector significa que esos más o menos $220 millones que debe el sector, hay que hacer una recomposición de un nuevo fideicomiso del café en el que se beneficia al caficultor y no al sistema financiero, ¿verdad? Y eso quiere decir de que también tenemos que ser innovadores en hacerlo. Por ejemplo, nosotros somos el único bosque que fijamos carbono. ¿Por qué no hacemos un pago por servicios ambientales? Que por cierto ya lo habíamos iniciado y se pagaban el 30% de ¿cómo se llama? De la cuota de FICAFE, y este gobierno lo quitó también, ¿verdad? Eso fue una iniciativa, por cierto, de mi amigo, que yo lo estimo mucho, José Antonio Salaverría, en la época de Tony Saca, que trabajaron mucho también con mi amigo Mario Acosta en hacer eso, y que les habían prometido fondos de Estados Unidos, porque ellos no están con el Tratado de Kioto, y entonces hay ciertos fondos que pueden pagar para que ayuden al sector a ser más viable. La otra cuestión, tenemos también que diversificar al sector, pero no diversificarlo con limoncitos ni con naranjitas, no, tenemos que diversificarlo de otra manera. Tenemos que diversificarlo con turismo, debemos de diversificarlo con agroforestería, debemos de diversificarlo con comercio. Ahora, pero esto supone mucha agresividad en las iniciativas, es decir, y hay que hacerlo ya. O sea, hay que hacerlo ya. Yo creo que las iniciativas ya están puestas en la mesa. Ahora, ¿el sector tiene suficientes ideas, propuestas sobre esto? Digo, como para que, si fuera el caso de las instituciones del Ejecutivo, puedan retomar esas propuestas y decir, echemos a andar este proyecto. O sea, yo creo que el sector tiene toda la buena voluntad, 1, de aportar ideas, y 2, de salir adelante y de trabajar. El sector caficultor siempre ha sido un sector trabajador. Han sido personas que le han dado viabilidad a este país. Lo que pasa es que se nos olvida la historia, y eso puede volver a ser realidad y posicionarnos de otra manera en el mercado internacional. Obviamente con los cambios que significa todo esto en el siglo XXI, y no en la cooperativa siglo XXI, sino que en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente vamos a tratar de accesar a mercados diferentes, ¿verdad? A mercados emergentes en el mundo, y para eso tenemos un montón de ideas. Ahora, la mayor parte de la exportación, de la producción, se exporta hacia Estados Unidos. Pues fíjese que la mayor parte de exportación, la mayor parte de producción se exporta a Europa y a Estados Unidos. Pero yo creo que tenemos que buscar, como decía mi buen amigo trader Mauricio Moreno, teta loca, tenemos que buscar mercados emergentes. Tenemos que buscar mercados en donde aprecien más nuestro café. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen Hawái? No, ni yo tampoco, pero conozco la experiencia. Ustedes saben que Hawái produce café. Hawái produce el café Kona.
Y ese café Kona lo venden los hawaianos, que tienen descendencia asiática, por cierto, a Japón alrededor de $1,200 el quintal de café. Y es un mercado emergente. Y han hecho como el link para hacerlo, ¿verdad? ¿Saben cuánto gana un trabajador que trabaja en la finca, valga la redundancia, ahí en Hawái? Gana $7 la hora. Yo estaría feliz de pagarle a mis trabajadores más si me pagaran más por mi café. Ese tipo de cosas tenemos que armonizar. ¿Cuánto se paga en este momento en el país? Nosotros pagamos $60 la catorcena, ¿verdad? Que son $57 más $3 más $3 por hora. No, la catorcena. $60 ¿Cuánto sería por hora? ¿Cuánto sería entonces? Híjole, o sea, son como quizás centavos, 20 centavos. pero estábamos recibiendo antes de esta subida de precios $115. En el mercado internacional, el caficultor estaba perdiendo casi $25 por quintal por producirlo, perdiéndolo. Gracias a Dios ahorita ha reaccionado un poco los precios. Pero le comentaba lo de Hawái. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, fácil, hombre, si nosotros tenemos un montón de embajadores en todas partes, de los embajadores que andan en las fiestecitas, echándose los traguitos, pongámoslos a trabajar, hombre. Y a todos los cónsulos, pongámoslos a trabajar y busquemos mercados estratégicos, busquemos países estratégicos que a nosotros nos interese, ¿verdad? Y capacitémoslos, y visitémoslos, y ayudémosle. Bueno, por ejemplo, ahorita está una misión de Taiwán. Pero esto sería tener un enfoque de gobierno, de verlos a ustedes como aliados, como parte importante de la producción nacional. O sea, ¿se les ve como aliados? Bueno, yo creo que en estos momentos no se nos ve como aliados. Yo creo que en estos momentos somos el estorbo del gobierno. Yo creo que este gobierno ha quedado en deuda con la caficultura. Puede decir que produce 22 millones de quintales de maíz, pero en café no hablan nada, ¿verdad? Y el azúcar que ha aumentado también no es por ellos. Ahora, para quienes nos están viendo desde fuera, Víctor, ¿cuál es el peso que tiene de participación de la producción cafetera en la economía nacional? Mire, fíjese que estamos hablando para que en el PIB nacional antes tenía alrededor del 2.4%. Hoy tiene más o menos el 1.8%, y creo que si nosotros logramos hacer todas las medidas y toda esa cuestión, creo que podemos llegar a un 4.5% al final de los 5 años. Pero lo importante, les recuerdo a todos los amigos que nos están viendo, no solo es la parte económica, sino que es la parte ambiental, ¿verdad? Si no, nos vamos a tener agua. No sé a quién le vamos a ir a pedir agua, pues. No sé si nos va a querer regalar agua Venezuela, porque nos regala petróleo, ¿verdad? Pero agua quizás no. Pero entonces tenemos que trabajar mucho en esa parte, digamos, como un equipo. No importa, fíjense bien, no importa si esté gobernando los rojitos, los tricolores, los amarillitos, los gorditos que ya se fueron, no importa. Todos tenemos que armonizar y tenemos que hacer un plan de caficultura en el que todos nos sintamos involucrados, porque creo que esa es la clave de esta cuestión. No que no invito a no sé quién porque yo soy exclusivista, no. Invitemos a todos para participar en esta cuestión. Ahora, pero en el marco de elecciones es difícil que no se politice todo. ¿Se ha politizado el tema del café? Bueno, yo creo que sí se ha politizado, y mucho, ¿verdad? Y no debería de ser así. Pero fíjense que usted puede ver el sentido de las cosas del lado, digamos, bueno de esta cuestión. Yo creo, yo por cierto aquí tengo las propuestas del señor Salaverría, y cuando veo las propuestas del señor Salaverría, las que firmó, no sé cuántas veces, 2 o 3, no sé cuántas las ha firmado, y veo las propuestas que firmó el señor Norman Quijano también con el sector caficultor, mire, no hay ninguna que no se parezca. Todas se parecen, todas las soluciones son buenas, todas las soluciones encajan, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. Bueno, ¿verdad? Debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos ya de ese tema, el Pacto por el Café. Si tanto se parecen las iniciativas, entonces, ¿en qué radica la diferencia? Vamos a una pausa, volvemos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad.
Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, estamos al cierre de la entrevista. Víctor, entonces el tema del pacto por el café, cerramos y usted decía las propuestas que se conocieron en ese pacto por el café, las iniciativas que también firmó Norman Quijano, fue en la cooperativa Siglo XXI, ¿no? Donde Sí. firmó Norman Quijano. Ahora bien, se parecen muchísimo, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Pues, ¿en qué radica todo esto? Mire, yo creo que la diferencia es cuestiones de egos, ¿verdad? Yo siento que los acuerdos deben de ser con los participantes, con los caficultores, con los que producen almácigos y toda esa cuestión. Por cierto, que a ese evento estaba invitado, bueno, perdóneme, yo, José Antonio Salaverría, no necesito invitación para llegar a mi cooperativa, ¿verdad? Nosotros lo sentimos como parte de nosotros. Es lamentable que no haya llegado también, porque creo yo que ahí fíjese que hubieran limado, porque no tengo nada en contra de José Antonio, hubieran limado un poco de asperezas y tal vez hubiéramos platicado y ese tipo de cuestiones. Lo más importante ahora de todo es de que armonicemos en las propuestas y que con mucho gusto nosotros podamos armar un plan de caficultura, quede quien quede de presidente. Acordémonos de que están 0-0 y las encuestas y toda esa cuestión. La encuesta es el 9 de marzo, no importa quién quede. Particularmente yo creo que en el caso del doctor Quijano, creo que tiene muy buenas intenciones para la caficultura, pero también me siento tranquilo porque José Antonio ha hecho también comprometer al profesor Sánchez Serén y a toda la Asamblea Legislativa. Por cierto que el diputado Vicente Mengíbar hace 2 días presentó un recomendable para medidas de caficultura, que eran 10 puntos, para que, lo ejecutaran a la mayor brevedad posible este gobierno. El hecho de que haya iniciativas tan distintas y que al final de cuentas uno de los candidatos que apadrinó es el que va a ganar, ¿no va a generar más división en el sector? ¿No va a profundizar las diferencias? Fíjese ¿Usted cree que se va a superar un poco se va a limar esas asperezas? Fíjese que yo no lo creo así. Yo creo que sí se puede limar. El señor Salaverría es una persona muy concertadora, no es una persona de choque, es una persona inteligente, quiero creerlo. Y bueno, y lo creo, por cierto, pero el señor Salaverría no es de ese partido, creo yo, ¿verdad? Entonces no sé si le van a dar espacio como para poder hacer eso. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es de que si no lo hicieron en 5 años que tuvieron la oportunidad de sacar adelante la caficultura, la pregunta del millón es, ¿lo harán en los próximos 5 años si es que quedan? Y esa es una interrogante que nos queda a todos. Ahora, la situación de la economía no da para esos márgenes, o no debería dar para el margen de dudas de que tendrán que hacerlo. Bueno, pregunto, o sea, la situación económica es difícil del país. Bueno, pero ojalá dejar perder un rubro tan importante como el café no sería una apuesta tan inteligente. Pero lo han dejado perder.
O sea que hasta usted me está diciendo que no son inteligentes esto. Bueno, no quiero poner palabras suyas en la Sí, de acuerdo. Yo le quiero decir una cosa. Aquí hay gente que cree que con mucho dinero pueden hacer muchas cosas. Y yo le quiero decir a los amigos de que el dinero no compra inteligencia. Con la inteligencia se hace dinero, ¿verdad? O sea, aquí pueden venir un montón de millones de donde sea, pero si no se invierten bien y si no se invierten con inteligencia, creo que vamos a tener unas consecuencias un poco fatales para la caficultura. Aunque yo confío en que armonicemos todas las propuestas, que no son diferentes, son iguales. Los diferentes son los actores. Ahora, hablar de café es hablar de valor agregado. Para participar, para tener una cuota de participación en exportación en el mercado internacional, hay que meter mucho valor agregado. ¿Se le está introduciendo valor agregado al café en este momento? Yo no creo que se le esté metiendo valor agregado, y creo que es uno de los puntos que a mí más me gusta como ingeniero industrial. Y yo le decía, tenemos que tener propuestas innovadoras para el siglo XXI. Por ejemplo, tenemos más de 2,5 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y en todas las partes del mundo, en Canadá y en todas partes. Y hay un montón de esa gente que quiere accesar a tener cafecito en su casa. Imagínense cómo se sentirían. ¿Por qué no hacemos o creamos una plataforma electrónica para venta de café que sea una tienda como la del aeropuerto de Concepción? Nada más que bienvenidos al siglo XXI, una plataforma electrónica en donde hagamos un convenio con el correo, en donde hagamos un convenio con las embajadas y podamos compras de café electrónica por internet. Podemos enviarle las cajitas de café a las casas de nuestros hermanos lejanos que son cercanos salvadoreños, y ahí le va metiendo valor agregado, porque no es lo mismo vender café tostado y molido que vender café, digamos, en uva, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tiene cierto valor agregado que se le podía dar y que el productor podría tener su propia marca. Por ejemplo, este cafecito que estamos tomando ahorita, que yo le dije que qué bueno, podría exportarse con una marca a miles de ¿cómo se llama?, de amigos, hermanos salvadoreños que tenemos en el exterior. ¿Por qué no creamos la caja mutual del caficultor? Pues, Psicomédica tiene, ¿verdad? Y les va súper bien, ¿verdad? A los médicos con su caja mutual. Felicidades, doctores. Nosotros deberíamos de crear la caja mutual del caficultor para apostarle a este tipo de proyectos, para apostarle a proyectos de turismo, ¿ya? O sea, la gente está ávida de tener ideas, pero tienen ideas, pero no tienen facilidades para hacerlo. Ahora, Víctor, el consumo interno del café parece que ha crecido y tiene más importancia que en el pasado. ¿Ha crecido o no? Sí. ¿O es una percepción que uno tiene de manera personal? Yo creo que ha crecido, pero no en beneficio del sector. Y le explico. Entonces, ¿por qué? ¿Quién se está quedando? Una colega mío. ¿Alguien se queda ahí, algún intermediario? Una colega mía, trader, que es muy buena, me estaba comentando que hoy ha venido, por ejemplo, la cadena esta de Cafés de Colombia, aquí, la de Juan Valdés. Y me dice, Víctor, ¿y cómo podemos permitir eso nosotros? Si nosotros no tenemos reciprocidad en poder exportar café a Colombia. Yo quise, dice ella, exportar café a Colombia y no pude. Y nosotros sí le damos entrada a producto terminado de café, en el cual una taza de café vale $5, ¿verdad? Y $5 por 80 libras que tiene, una libra de café tiene 50 tazas, ¿verdad? Más o menos el quintal de café viene saliendo ya en tazas en $16,000, y ese valor agregado no le queda al café del Salvador, le queda al café de esos que vienen ahí, de que son unas sirenitas o los otros, ¿verdad? Que han abierto una ahí, pero qué barbaridad, hombre, si nosotros lo deberíamos de hacer aquí con nuestros propios cafecitos. Esa es de la innovación que yo le estoy mencionando. Eso es a lo que tenemos que meter a los caficultores, a ser empresarios del café. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Víctor, ojalá podamos conversar más adelante, porque este tema, pues, sin duda alguna, no se agota, ¿no? O sea, hay mucho de qué hablar. Muchas gracias, un saludo muy gentil para todos los que nos escucharon y nos vieron, que Dios los bendiga. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a ustedes a que nos acompañen mañana, 6:45 de la mañana, con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. La transmitimos a través de Canal 37, señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, y repetición, les recuerdo, repetición a las 12 del mediodía en Canal 37. Gracias por su fiel sintonía. Me sentí súper cómodo.